El general José Guillermo García, exministro de Defensa y uno de los hombres más poderosos del país al inicio de la Guerra Civil salvadoreña, fue condenado junto a 2 coroneles por el asesinato de 4 periodistas holandeses. Esto ocurre 43 años después de los hechos. Esta es una sentencia histórica. Es la primera vez que altos mandos militares salvadoreños son condenados por sus acciones durante la guerra. Y es una noticia enterrada en una semana en que el gobierno de Nayib Bukele ha amenazado de nuevo a periodistas y ha arreciado sus prácticas autoritarias contra defensores de derechos humanos. Bienvenidos al resumen de El Faro Audio, un podcast con los temas más importantes de la semana. Soy Gabriela Cáceres, hoy es 7 de junio. Era 1982. El Salvador vivía el periodo más álgido de la Guerra Civil. 4 periodistas holandeses trabajaban para la agencia de noticias ICON. Querían documentar cómo las comunidades sobrevivían a la estrategia militar llamada Tierra Arrasada. El equipo estaba liderado por Jacobus André Koster y lo acompañaban otros 3 periodistas con amplia experiencia en América Latina. Fueron emboscados y asesinados en Chalatenango. El juzgado de sentencia de Chalatenango condenó este 3 de junio a 15 años de prisión al general José Guillermo García, el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda, y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, por los asesinatos de los periodistas. La represión era brutal. Los cuerpos de seguridad actuaban con impunidad y apoyo de los Estados Unidos, bajo la doctrina de contrainsurgencia. El general José Guillermo García era entonces ministro de Defensa y tuvo bajo su mando y responsabilidad a todas las tropas del ejército y de los cuerpos de seguridad. El país era dirigido por una junta de gobierno, pero múltiples investigaciones señalan que García era el comandante general de facto. Habían 3 cuerpos de seguridad: la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Esta última institución, dirigida por el coronel Morán, era responsable de masacres, desapariciones forzadas, torturas y vínculos con escuadrones de la muerte. Reyes Mena era el comandante de la brigada ubicada en El Paraíso, Chalatenango. 6 días antes de la emboscada, los periodistas holandeses fueron citados a la Dirección General de la Policía de Hacienda. Los militares sospechaban que Koster, el jefe del equipo, tenía vínculos con la guerrilla, porque encontraron su número en el bolsillo de un insurgente muerto en Usulután. Según la Comisión de la Verdad y fuentes diplomáticas de los Países Bajos, tras ese interrogatorio los periodistas fueron advertidos. Debían salir del país, su vida corría peligro, pero decidieron quedarse. El 17 de marzo de 1982, los 4 holandeses se dirigían a un territorio que controlaba la guerrilla, en la ruta que de San Salvador conduce a Chalatenango. Los guiaban otros miembros del FMLN. En horas de la tarde fueron emboscados y atacados a balazos por 25 soldados del batallón Atonal. Hablamos con Héctor Lindo, historiador salvadoreño, y complementó con lo siguiente. Todo esto ocurría en circunstancias que el ejército y los escuadrones de la muerte actuaban sin restricciones. El temor era generalizado. La Asamblea Legislativa era incapaz de cuestionar al ejército y el sistema judicial era inoperante. Ni qué decir que la ciudadanía no se atrevía a hablar sobre las injusticias que veía. Una pregunta importante: ¿qué pruebas hay para responsabilizar a los militares? A partir de documentos confidenciales de la ONU,
Se sabe que el coronel Reyes Mena compartió información sobre el operativo con otros mandos militares y con un contacto del ejército de Estados Unidos llamado Bruce Hazelwood. Según un testigo, Reyes Mena le dijo al asesor militar estadounidense que tenía planeado matar a los 4 periodistas holandeses de Icon. El coronel Mario Reyes Mena abandonó El Salvador y ha vivido en Estados Unidos desde 1984. Periodistas del programa holandés Zembla lo ubicaron en su casa en ese país. Hello, Mr. Reyes Mena. What do you want? We are journalists from Holland. You were Colonel Reyes Mena, yes? I want to see the paper. The paper I have is from the Security Council of the United Nations. And it has your name in it. What do you want? It has your name in it, that you are accused of giving the order for killing 4 Dutch journalists. Los periodistas le entregaron un documento de la ONU y le preguntaron sobre su participación, a lo que Reyes Mena respondió. El gobierno de los Estados Unidos investigó todo eso, sí, y no han encontrado nada contra mí. Mira, los periodistas nunca dicen nada. Ustedes son parte de un esquema de los comunistas que quieren venganza de todo. Ese crimen, como tantos otros, quedó silenciado por la Ley de Amnistía de 1993. Pero en 2016, la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. Volvemos ahora a la parte judicial. El proceso comenzó en 1982, en el juzgado de primera instancia de Dulce Nombre de María. Pero en 1988, el juzgado tuvo que detener el caso por amenazas. Más adelante, la ley de amnistía paralizó el proceso por completo. Años después, organizaciones como la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos se unieron a la querella y presionaron a la Fiscalía para que retomara el caso. En 2022, los abogados querellantes pidieron formalmente la captura de los acusados. La Fiscalía basó el proceso en el Código Penal de 1973 y 1974, vigente en el momento de los hechos, aunque ya estaba derogado. El asesinato podía sancionarse con hasta 30 años de prisión. La Fiscalía, sin embargo, solicitó penas menores debido a la edad y el estado de salud de los imputados. Tal como indican las leyes anteriores, fue un juicio con un jurado. El veredicto es también la primera vez que un crimen contenido en el informe de la Comisión de la Verdad de Estados Unidos llega a una condena penal. Además, se condenó simbólicamente al Estado salvadoreño por no garantizar justicia. Hoy, García y Morán están bajo detención provisional en un hospital privado, mientras que Reyes Mena está en proceso de extradición desde Estados Unidos. Nelson Rauda, quien ha cubierto los casos de crímenes de guerra, hace un análisis al respecto. En un país normal, la condena de José Guillermo García hubiera sido la portada de todos los noticieros y periódicos. García merece un lugar en la mesa con otros militares acusados de crímenes de lesa humanidad, como Ríos Montt, Pinochet y Videla. Es quizá el militar más poderoso de El Salvador a inicios de los 80. Hace 4 décadas era él quien tenía las llaves de la vida y la muerte en El Salvador. En la última época del dominio militar, García era el hombre fuerte. Un memorando interno del Departamento de Estado enviado al secretario de Estado Alexander Haig en marzo de 1981 dice que el gobierno de El Salvador no es de José Napoleón Duarte, pero es efectivamente controlado por un consejo de altos oficiales militares: Abdul Gutiérrez, García, Carlos Vives Casanova, Nicolás Carranza y Francisco Morán. García y Morán, 2 de sus 5 nombres, fueron condenados esta semana en un tribunal en Chalatenango. Los otros 3 están muertos. La condena ocurrió en un pequeño tribunal, lejos de los reflectores. García, a punto de cumplir los 92 años, ni siquiera estuvo ahí, porque guarda prisión hospitalizado.
La justicia es un resultado exótico en un país acostumbrado a la impunidad. El juicio por la masacre del Mozote está estancado y el juez en el exilio. El juicio por el magnicidio de Monseñor Romero está engavetado. Pero el mensaje es esperanzador. García ya no es el hombre fuerte. Tampoco es el anciano airado que confrontó a víctimas de la guerra cuando fue deportado de Estados Unidos en 2016. A los gritos de ¿dónde están los desaparecidos?, respondió búsquenlos. No es tampoco el político convincente que en 2019, en el Tribunal de San Francisco Gotera, dijo que él había actuado bajo órdenes de Duarte, exculpándose de los hechos del Mozote. Ahora, hacia el final de su vida, el general García es un asesino condenado por el crimen contra 4 periodistas. Eso en El Salvador no debe pasarse por alto, pese a las correrías del presente. De hecho, tiene mucho que ver. Muchos salvadoreños en los 80 deben haber pensado que la represión, la dictadura, el poder avasallante del hombre fuerte algún día se iba a acabar. Para García, Morán y Reyes Mena, esa impunidad se acabó, aunque hayan tenido que pasar 43 años. Tu apoyo hace posible nuestro trabajo. Con un aporte desde $4.90 al mes, podés ayudarnos a seguir contando las historias que otros no quieren contar. Ingresá a apoya.elfaro.net. En otras noticias, el juez Hugo Banzer Flores Alas dijo en una declaración jurada que perteneció a la Guardia Nacional. Lo hizo justo cuando estaba por tramitar el juicio contra 8 exguerrilleros, 6 de ellos reconocidos defensores del medio ambiente en la comunidad de Santa Marta, en el distrito de Victoria, departamento de Cabañas. Los acusados se enfrentan cargos por asesinato y asociaciones ilícitas en relación con hechos ocurridos durante la Guerra Civil, incluyendo la muerte de una mujer señalada como informante del ejército. Organizaciones señalan que este es un caso político contra líderes ambientales ante la reactivación de la minería en el país. Fue la defensa de los imputados la que, al conocer el pasado del juez, presentó un recurso ante la Cámara, cuestionando su imparcialidad y solicitando su separación del caso. Según informó el Diario de Hoy, Flores Alas confirmó que perteneció a la Guardia Nacional en su juventud, pero afirmó que se retiró con una hoja de servicio limpia. Negó que su historial militar lo convirtiera en enemigo de los acusados o afectara su imparcialidad. La Cámara, sin embargo, decidió apartarlo del proceso aplicando el criterio de enemistad capital, es decir, que actuaría como juez frente a imputados que durante el conflicto armado pertenecieron al bando contrario al suyo, la guerrilla, según reportó la prensa gráfica. El juicio estará a cargo de la jueza suplente del Tribunal de Sentencia de San Vicente. Esta semana también conocimos que la popularidad del presidente Bukele sigue siendo alta, pero el respaldo a su asamblea está en descenso. 2 encuestas, la de Sid Gallup y LPG Datos, coincidieron en asignar a Bukele una aprobación del 85%, cuando acaba de cumplir su 6º año en el poder. Hay quienes ya siembran dudas sobre los datos. El medio The Economist publicó que las encuestas no son del todo confiables, porque mucha gente tiene miedo de hablar con sinceridad, sobre todo cuando se trata del gobierno. Según The Economist, el descenso de la aprobación de Bukele de 7 puntos respecto al último año en ambas encuestas se explica porque el gobierno se ha vuelto más duro con sus críticos. En el caso de la encuesta de LPG Datos, la gente valora sobre todo la mejora en la seguridad pública y más del 90% aprueba cómo se ha manejado este tema. La situación cambia cuando hablamos de quienes lo acompañan en el gobierno. La Asamblea Legislativa tiene una aprobación del 54%. Eso representa una caída de 18 puntos desde 2022. Los alcaldes, en su mayoría de Nuevas Ideas y aliados de otros partidos políticos, enfrentan una desaprobación del 58.1%.
Un 58.5% cree que la economía está mal o muy mal. El Salvador vuelve a tener presos políticos. Entre 2021 y 2023, el gobierno de Estados Unidos reportó 11 presos políticos en El Salvador. Pero un comité local que reúne a familiares dice que hasta marzo de 2025 hay 28 personas detenidas por razones políticas. Gabriel Labrador ha documentado estos casos en un reportaje titulado "En el país de Bukele hay presos políticos". El reportaje, tema central de nuestra edición de junio del Faro Mensual, está disponible en 3 partes en nuestro canal de Spotify y disponible en texto y audio en elfaro.net. Yo le he preguntado a 3 mujeres defensoras que estuvieron detenidas qué es estar en Apanteos, por si acaso. Porque, ¿saben una cosa? No tengo miedo de pagar esa factura tan alta que es ir a parar presa, dijo en marzo pasado Ingrid Escobar, defensora de derechos humanos y directora de Socorro Jurídico Humanitario, días después de que 2 policías tocaron a su puerta con preguntas que le parecieron extrañas. ¿Dónde queda la colonia San Antonio Abad? Le pareció extraño porque su casa es la última de un pasaje, en un área donde hay 300 viviendas más. Defensora de derechos humanos enviada a prisión por 6 meses. Ruth López, abogada y reconocida defensora de derechos humanos, fue detenida el pasado 18 de mayo mediante un operativo que, según diversas denuncias, se llevó a cabo de una manera engañosa. La Fiscalía inicialmente ordenó la detención por apropiación de fondos públicos. Sin embargo, en sede judicial modificó la imputación a enriquecimiento ilícito. El miércoles 4 de junio, una jueza ordenó su detención provisional por un periodo de 6 meses. Encuentra más información sobre este caso en ediciones anteriores del resumen y en el reportaje Un juicio público quiero, elaborado por Ramiro Guevara en El Faro Audio. Eran los gritos de la abogada salvadoreña Ruth López frente a un numeroso grupo de periodistas que la esperaban a la entrada del juzgado 12º de paz en San Salvador, donde se realizó la audiencia inicial contra ella el miércoles 4 de junio. López es acusada de enriquecimiento ilícito. Aquí termina el episodio de hoy de El Resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El Resumen es un podcast original del Faro Audio. Soy la encargada de la producción del podcast. Graciela Barrera y yo escribimos este episodio. El editor es Nelson Rauda y el arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música son de Omnium.